Vamos a entrar a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 48 va a ser nuestro texto. En nuestra vida hay muchas cosas, mis hermanos, que nos pueden llevar a perder la esperanza. Algunos de nosotros hemos comenzado a orar por algo durante mucho tiempo y puede llegar el momento donde decimos, yo creo que eso por lo que empezamos a orar ya no lo vamos a ver realizarse, porque alguna circunstancia ha cambiado, porque nuestros ojos ven algún cambio y puede ser afectada, mis hermanos, nuestra esperanza. Podemos dejar de esperar en ese milagro, podemos desanimarnos, podemos frustrarnos y eso nos puede llevar a abandonar e incluso aquel sueño que Dios puso en nuestros corazones respecto a su voluntad, respecto a su llamado. A veces nosotros creemos que las cosas salgan de una manera, pero tal vez Dios tenga una manera diferente y déjame decirte, garantizado que Él tiene la mejor manera de hacer las cosas. Así es que hay cosas, mis hermanos, que pueden afectar nuestra esperanza. En el texto que vamos a leer, mis hermanos, es Jacob. Él, hermanos, ha perdido un hijo. Usted sabe la historia de José. Dice la palabra del Señor que él era el hijo, uno de los hijos amados. Le hace su padre a José, le hace una túnica. Y como sus hermanos no lo querían, ya sea porque a lo mejor él se le pasaba un poquito le daba mucha información al padre o por lo que usted quiera, pero sus hermanos no lo querían. Dice la palabra de Dios que lo vendieron, pero esa no fue la historia que escuchó Jacob. Usted sabe, cuando aquellos hermanos, aquellos hijos de Jacob vienen con Jacob, no le dicen lo que sucedió en realidad. Ellos no vienen a contarle, mira padre, la verdad nos caía gordo José y lo vendimos. Eso no fue lo que ellos hicieron. Lo que ellos hicieron se hicieron los locos y traían una túnica con sangre. Mira padre, nos encontramos esta túnica como que se parece a la de José. E inmediatamente, mis hermanos, dice la palabra del Señor que Jacob comienza a llorar. Dice, este fue mi hijo y lo ha de haber devorado por ahí una mala bestia, una fiera. Ni siquiera necesitaron contarle lo que había pasado. Él mismo en su mente le llegó la idea de lo que había pasado y ellos no necesitaron mentirle más. Y así sucedió. Pero cuando alguien mata, mis hermanos, la esperanza, nosotros dejamos de luchar y esto es lo que ha pasado, mis hermanos, en nuestro texto. Él nunca preguntó de más, o tal vez sí lo hizo, pero no investigó de más. Tal vez él no fue a ver el lugar donde encontraron la túnica. Tal vez él no preguntó con los vecinos si alguien vio algo. Él simplemente se quedó con la idea: a mi hijo lo devoró una bestia, lo destruyó una bestia. Y él se queda con eso y eso hace, mis hermanos, que él pierda toda esperanza de volver a ver a su hijo. Es lo que dice nuestro texto en Génesis 48:11. Y dijo Israel a José, o sea Jacob a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, he aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Yo te ruego, mi Dios eterno, uses mis labios, Señor. Uses mi vida como canal de bendición, Señor. Usa mi vida para hablarle a tu pueblo, Señor. Y yo te ruego, Señor, en esta hora nos ayudes a entender tu palabra, a llevarla a nuestro corazón, a que seamos hacedores de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Y tu pueblo dice un fuerte amén
Este mensaje se llama sin perder la esperanza. Sin perder la esperanza. Estamos viendo, mis hermanos, en nuestro texto, Jacob, mis hermanos, tiene de repente un ataque, vienen sus hijos, le enseñan la túnica, él piensa, mi hijo lo han devorado, mi hijo ya no vive. Y él, mis hermanos, no hace otra cosa para investigar, sino que él se queda con esa idea. Y cuando la gente, mis hermanos, caen en hambruna, hay una hambruna en esa región, dice la palabra de Dios, que toda la gente de Israel se acercó a Egipto a buscar alimento. Y en ese momento José ya era gobernador de Egipto. Así es que llegan los hermanos, no lo conocen al principio, pero después él se presenta. Después de esto le dicen a Jacob, y cuando ellos tienen este encuentro, mis hermanos, es cuando dice estas palabras Jacob: y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Ahora yo te pregunto en esta tarde, ¿qué cosas tienes en tu mente que tú has dicho, yo no pienso ya volver a ser feliz? O yo no pienso volver a levantar tal vez un negocio. O yo no pienso volver a sentirme contento o contenta en esta área. ¿Qué es, mi hermano, mi hermana, lo que has perdido? ¿Cuál es la esperanza? O tal vez algo atacó que has perdido la esperanza. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros no hemos visto también lo mismo que vio Jacob? ¿Cuántas veces, mis hermanos, la vida nos ha mostrado como una túnica con sangre, con fracaso? ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos hemos enfrentado a ideas que salen en nuestra cabeza? No es que yo ya vi cómo va a ser la situación, no, yo ya no. Y se está perdiendo la esperanza. No es que yo ya lo intenté una vez, no voy a volver a trabajar de eso. Y se pierde la esperanza. No, yo ya no voy a ir a la iglesia porque la regué o porque por algo o por lo que sea, mis hermanos. Puede haber una túnica manchada de sangre, mis hermanos, mostrándonos a nosotros tal vez un fracaso. ¿A cuánta gente, mis hermanos, ha visto el resultado de un análisis y pierde la esperanza? ¿Cuánta gente ha escuchado una mala noticia y pierde la esperanza? ¿Cuánta gente ha sido abandonada? La falta de perdón, la falta de dominio propio. Y llegamos al punto, mis hermanos, donde creemos que ya no hay para adelante, que ya no hay esperanza. Y nos preguntamos, ¿habrá esperanza para mi matrimonio? ¿Habrá esperanza para prosperar? ¿Habrá esperanza para sanar de esta enfermedad o para realizar el llamado que Dios me dio? Pregúntese en esta tarde, ¿usted todavía tiene esperanza en el llamado que Dios le dio? O tal vez ni siquiera está pensando en el llamado que Dios le ha hecho. Porque uno de los problemas cuando nosotros perdemos la esperanza es que dejamos de ver el llamado de Dios. No, ya no me importa, ya voy a seguir mi vida, voy a llevármela como yo pueda. Y por eso muchas veces, mis hermanos, la gente hace lo que se le da su gana porque han perdido la esperanza en Dios. Ya no esperan que Dios les bendiga, ya no esperan que Dios les responda. Y al mismo tiempo esto los está llevando, mis hermanos, a negar su misma fe en Jesucristo. Ahora déjeme decirle, si nos apartamos de nuestro Dios, no habrá esperanza. Pero si no nos apartamos de nuestro Dios, hay esperanza, mis hermanos, para todo, porque Él lo puede todo. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Jeremías, en el capítulo 17, dice la palabra de Dios en el versículo 13: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas.
Oh, mis hermanos, cuando nosotros comenzamos a perder la esperanza, dice la palabra de Dios, esperanza de Israel, dice que el Señor es esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados. Ahora, no es algo, mis hermanos, que diga el Señor, si ustedes me dejan los voy a castigar. Lo que, hermanos, esto representa es que cuando tú pierdes la esperanza en tu Dios, cuando tú ya no estás esperando en Dios, cuando ya no estás esperando en su voluntad, ya no estás esperando en el llamado que Él hizo en tu vida, tú comenzarás a apartarte. Y como comenzarás a caminar en tu propia voluntad y en tu propio pensamiento, nuestro propio pensamiento y nuestra voluntad nos avergüenza, porque no nos va a llevar a hacer lo correcto. Nosotros somos malos y eso nos lleva a hacer algo malo. Pero cuando esperamos en el Señor, mis hermanos, cuando estamos esperanzados en Dios, dice su palabra, pero aquellos que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas como las águilas. ¿Sí me escucha? Dice la palabra de Dios, correrán y no se cansarán. Ahora no está hablando de que usted se vaya a un maratón, está hablando de la vida misma. Está hablando de que usted en la vida va a caminar y no va a caminar como una persona cansada. Ahora, cuando usted ve a una persona en la calle que parece que va arrastrando los pies y las manos, tal vez no es que haya trabajado tanto. Yo creo que es una persona, mis hermanos, que va cansada de la vida, no tiene fuerzas, va agotada, va depresiva, va angustiada, va sin esperanza. Pero el Señor dice, pero aquellos que esperan en el Señor tendrán fuerzas como las águilas, correrán y no se cansarán, no se fatigarán, dice la palabra del Señor. Podrán tener problemas, sí, pero ellos siguen esperando en su Señor. Están pasando por crisis, sí, pero ellos saben que su Cristo vive. Como dice la palabra de Dios, yo sé que mi Redentor vive, y eso es lo que nos da vida a nosotros. ¿Sabes? Cuando una persona no tiene esperanzas, o no tiene esperanza, mejor dicho, en Dios, cualquier ataque que venga va a tirar la toalla, cualquiera que sea. Cuando se vive fuera de la voluntad de Dios, mis hermanos, es fácil perder la esperanza. Tomamos malas decisiones sin pensarlo. ¿No me escuchan? Pero cuando nosotros esperamos en Dios, porque sabemos que Él lo puede todo, porque sabemos que Él nos llamó, y no solamente nos hizo un llamado, sino que en ese llamado Él tiene todo un plan perfecto. Tu esperanza prevalece, permanece para siempre. Si pierdes la esperanza, hermano, hermana, déjame decirte, habrá consecuencias. Una de esas consecuencias es que cuando nosotros ya no tenemos esperanza, se pierde la visión de los sueños que Dios plantó en nosotros. Déjame decirte que tus sueños y los sueños de Dios no son los mismos, porque los sueños del ser humano normalmente tienen que ver con el egoísmo, pero los sueños de Dios tienen que ver con la eternidad. Y cuando nosotros, hermanos, no estamos esperanzados en Dios, perdemos de vista los sueños que Dios puso en nuestro corazón. Tenemos una pérdida de visión. Y cuando tenemos pérdida de visión comenzamos a ver todo negativo. No, es que aquí no va a funcionar. No, es que ese color no me gusta. Esa alabanza se escuchó muy mal. Ese predicador predica muy mal. Ese hermano hace las cosas muy... Y solamente nos mantenemos viendo las cosas negativas de la gente, porque no hay esperanza en nuestras vidas. No estamos esperando en Dios. Estamos esperando humanamente en el humano, y ahí siempre hay fracaso. Cuando vives en la voluntad de Dios, mi hermano, en el propósito de Dios, déjame decirte, tendrás enfoque en la vida que Dios ofrece. Y cuando sabes lo que Dios ofrece, hay esperanza, hay paz y hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Job capítulo 11 versículo 18 dice la palabra del Señor: tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te inquiete o quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor, dice la palabra de Dios.
te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. ¿Esto por qué? Porque hay esperanza. Tenemos confianza en Dios, estamos confiando en Dios plenamente en su palabra, y eso hace que nosotros tengamos nuestra esperanza puesta en Jesucristo, porque tenemos confianza en lo que Él habló. Déjame decirte, la esperanza al mismo tiempo también te da confianza. Tú confías en Dios, tú estás plenamente seguro que lo que Dios prometió lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Que lo que Dios te ha hablado, tarde que temprano se va a ver realizado en tu vida. Pero cuando nosotros perdemos la esperanza, déjame decirte, no vamos a poder ver nada. Segunda de Reyes, en el capítulo 18, versículo 1, dice la palabra de Dios: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó lugares altos y quebró imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, cosa de bronce. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová escribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que él salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Ahora nos está mostrando el Señor un panorama de una persona que confía en Él. Versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Yo te pregunto en esta tarde, ¿a dónde está tu esperanza? ¿En el dólar? ¿En el trabajo que tienes? ¿Estás muy enamorado del trabajo que tienes? ¿Tu esperanza tal vez está en los hijos? ¿Tu esperanza tal vez está en tu familia? ¿Dónde está tu esperanza? Porque de ello depende tu victoria. Dice la palabra de Dios que aquí Ezequías puso su esperanza en el Señor. Y fíjese lo que dice: ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Esto marcó una diferencia. Mira, tal vez en este momento, si se estuviera escribiendo un libro, tal vez ese libro diría: el hermano fulano de tal tenía su esperanza puesta en Cristo, y en toda su familia, en todo su pueblo, en toda esa ciudad, en toda esa generación, no hubo nadie como él, o no hubo otro como él. O al menos entre su familia fue aquel que estuvo confiando en Dios, y por confiar en Dios vio victoria en toda su familia. Dice el versículo 6: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Si tú no tienes esperanza en Dios, déjame decirte, tú no vas a poder guardar los mandamientos del Señor. Porque si tú no esperas en Él, tampoco vas a confiar en la veracidad de su palabra. Si tú confías en Él, estás esperanzado en Él, todo lo que venga de su palabra para ti es algo veraz, algo real. ¿Cuántos me escuchan? Nuestra esperanza, mis hermanos, no es terrenal, no es oro, no es dinero. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Nuestra esperanza en Dios hace la diferencia. Ahora, hay una gran diferencia, mis hermanos, cuando nuestra esperanza está en Cristo.
Proverbios capítulo 14, versículo 32 dice la palabra de Dios: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿No se le hace algo poderoso? El impío, dice la palabra de Dios, que por su maldad será lanzado. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo, aquel que espera en el Señor, dice que aún en su muerte tiene esperanza. ¿Cuál es la esperanza de aquel que se está muriendo? Él está esperando en el Señor Jesucristo. Y aunque cierre sus ojos en este mundo, él está esperanzado que cuando los vuelva a abrir estará con su Padre Celestial. Pero el impío no tiene esa esperanza. ¿Cuántos me escuchan? El impío no tiene esa esperanza. Es una esperanza, mis hermanos, muy diferente. Nuestra esperanza en Cristo, mis hermanos. Mira, yo he visto gente morirse en Cristo y gente morirse no en Cristo. Con esto no estoy diciendo que unos se van al infierno, uno al cielo, sí, pero yo no sé quién se va y quién se queda, ¿no? Sabemos que los que se van al infierno son los que no aceptaron a Jesucristo. Y me refiero a que hay personas, mis hermanos, que han servido a Cristo y han muerto para Cristo, y tú los ves aún en su muerte, ellos siguen predicando, ellos siguen hablando del amor de Cristo, ellos siguen esperanzados en las promesas de Cristo. Y cuando una persona no tiene al Señor, déjame decirte, los hemos visto espantarse. Es que una sombra, es que yo siento que acá, y es algo muy doloroso, algo muy triste. Pero todos aquellos, mis hermanos, que son justos en Cristo Jesús, aún en su muerte, dice la palabra de Dios, tienen esperanza. ¿Cuántos me escuchan? Y el Señor Jesucristo dijo que si alguno estaba en Él, si alguno perseveraba en Él, aunque muriera, no iba a morir eternamente, iba a tener vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos me escuchan? Primera de Corintios 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Mire, la esperanza forma parte, mis hermanos, de algo muy importante en nuestra vida espiritual. Estos tres ingredientes, mis hermanos, nos van a ayudar a ser felices en la vida. Nuestra esperanza en Dios. Si tú en esta tarde dices que, pastor, yo no tengo esperanza, yo ya perdí la esperanza, pues déjame decirte, Dios puede ayudarte. Si tú comienzas a confiar en Él, tienes que estar esperanzado en Él, porque Él es fiel y verdadero. Nunca se pierde, mis hermanos, estando en Cristo. Así es que mientras estemos en esta tierra, vamos a necesitar que nuestra esperanza esté puesta en el Salvador. ¿Tienes sueños? ¿Tienes planes? Está bien, pero que tu esperanza no esté puesta en lo terrenal. Que tú no estés esperando en lo que diga este mundo, en las circunstancias de este mundo. Que tu esperanza esté en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Entonces, ¿me escuchan? Mira, a veces nuestro comportamiento nos lleva a cometer graves errores si no es nuestra esperanza, y esto hace que las cosas se conviertan un poco más complicadas, más difíciles, porque cuando nosotros perdemos la esperanza, cuando nosotros no estamos esperanzados en Dios, déjame decirte, muy seguramente nos vamos a equivocar, y al equivocarnos vamos a perder más y más y más. Pero si tú comienzas a estar esperanzado en Dios, comenzarán a venir tus victorias, porque ya no peleas tú, pelea el Señor por ti. Cuando pierdes la esperanza, déjame decirte, una de las cosas que dejas de hacer es la oración. ¿Sabes por qué muchos cristianos no oran? Porque no tienen esperanza en Dios. ¿Sabes por qué cristianos no pueden tener una oración con fervor? Porque ellos no esperan que Dios haga algo. Es muy triste, déjame decirte, ver a cristianos que dicen: no, yo tengo que moverme porque yo no puedo estar esperanzado en Dios. Así lo han dicho. Yo no puedo estar esperanzado en Dios. Uy, qué triste. Qué triste que no puedan estar esperanzados en Dios.
Entonces, ¿en qué están esperanzados? En sus fuerzas, en lo que yo voy a hacer. Me voy a mover, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y no han entendido que si Dios desea, lo que se tenga que lograr, se logra. Pero si Dios dice que no, aunque esa persona ponga su esperanza donde Él quiera, no lo verá así. Es triste escuchar eso. Yo estoy esperanzado y no en Dios, dice la gente. Nosotros podemos decirlo con voz quedita y con voz alta: nuestra esperanza es el Señor Jesucristo. Ahí está nuestra esperanza. No importa que nos digan que estamos perdiendo el tiempo, no importa que digan que somos fanáticos, no importa que digan que somos religiosos, no importa lo que digan, realmente nuestra esperanza está en Él. Y no está nada más porque sí, sino que está, mis hermanos, porque hemos creído. Y no solamente hemos creído que Él se glorificará, sino que a este punto de la mayoría de nosotros en nuestro cristianismo hemos visto lo maravilloso que es confiar en Él. Yo tal vez quisiera decir a este momento: estamos aquí por pura fe. Sí, estamos por fe, pero ya hemos visto muchos milagros. Ya no estamos solamente como que a ciegas. No estamos a ciegas. Hemos visto la mano poderosa de Dios. Salmos 42:11 en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Dice la palabra: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me he de angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Y eso hace, mis hermanos, que todavía le sigamos alabando a Dios, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Señor. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, el versículo 4, dice la palabra de Dios: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro muerto que león vivo. Si tú estás vivo en esta tarde y tal vez tú estabas diciendo: ya no tengo esperanza, el Señor dice que sí. El Señor dice: aún hay esperanza. No, pero es que yo soy como un perro. Pues no le hace, dice el Señor: más vale perro vivo que león muerto. No, pero es que Él puede más. No le hace, puede más, pero ya se murió. Tú estás vivo. ¿Por qué estás vivo? Porque estás en Cristo. Y hay gente en el mundo que puede mucho, pero están muertos. Tú estás vivo, y no por tus propios medios. Estás vivo por Jesucristo. Y el Señor dice: más vale perro vivo que león muerto. Por lo cual, mi hermano, mi hermana, hay esperanza. Salmo 119, 114: tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Dónde está su esperanza? ¿En el Señor? ¿En lo que hay en este mundo? Déjame decirte: si tú pones tu esperanza en que te van a subir el sueldo, en que vas a poder ganar más, vas a poder hacer más, y tu esperanza no está en Cristo, lo único que te vas a llevar es una gran decepción, porque todo lo de este mundo decepciona. Todo lo de este mundo es incierto. Ahorita está, en unas horas quién sabe. Tú y yo aquí estamos, no lo sabemos si vamos a amanecer el día de mañana, pero nuestra esperanza está en Él. Y aunque tuviéramos que irnos hoy, el justo, dice la palabra de Dios, que aún en su muerte tiene esperanza, porque Dios ha sembrado eso en nosotros. Yo te animo en esta tarde: que tu esperanza no esté en tus fuerzas, que tu esperanza no esté en tu familia, que tu esperanza no esté en que te va a prestar alguien dinero, que tu esperanza no esté en que alguien te va a echar la mano. No, que tu esperanza esté en aquel que ya pagó, en aquel que ya pagó con su sangre. No pidió prestado para pagar por ti, se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo por ti y por mí, por lo cual en Él tú puedes confiar plenamente.
tendrás fuerzas como las águilas. Podrás caminar descansado a pesar de todo lo que este mundo trae de conflictos, porque día con día van a ir creciendo esos conflictos y la perversidad, pero los que esperan en el Señor están seguros. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Cuando tú pones la esperanza en lo que Él dice, en el Señor, porque Él es la palabra, cuando tú pones tu esperanza en el Señor, Él es tu escondite y tu escudo. Puedes estar tranquilo en que ni las circunstancias, cualquiera que sea la circunstancia de este mundo, no te derrotará, no te derribará. Saldremos victoriosos en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén?